nosotros, el ingeniero Marcelino Arévalo Ramírez, como siempre, gracias por esos minutos para Radio Tropical. Igual, ¿no? A veces tenemos miedo a opinar, me dicen, invito a los que por lo menos tienen esa gentileza de ser directos, frontales, no se están corriendo. Además, ya con Marcelino, pues ya creo que hasta en todos los ámbitos ya ha sido candidato, ya sabe lo que es hacer política, ya sabe, así que no le podemos engañar. Marcelino, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Gracias por atender el llamado de Radio Tropical Actualidades del Mediodía, la lectura para el momento político, social y todo lo más que vive nuestro país. ¿Cómo estás? Bien, Puma, más bien yo quiero agradecerte a ti la diferencia que tienes, como siempre, considerando en uno de tus programas tan importantes y tan escuchados como el de Radio Tropical. Sí, efectivamente, como tú dices, estamos llegando a un momento en el que opinar lo que recibes a cambio en lugar de un argumento es una etiqueta, ¿no? O si no eres vándalo, termina siendo caviar; si no eres caviar, termina siendo de pronto Sí, hasta te pueden terruquear, como decíamos ahora, que está muy de moda eso. Y entonces los debates políticos se han convertido en temas de adjetivar. Calificar a la persona, ¿no? Ese es lamentablemente. Desmerecer a la persona, y eso no, creo que no es correcto, pero eso también es un síntoma de qué tan deteriorada está nuestra clase política, nuestro nivel de debate, nuestro nivel de entendimiento, y qué tan lejos estamos de poder llegar a acuerdos. Eso es lo más delicado que puede estar pasando, ¿no? Entonces, tanto así de que efectivamente a veces es importante, a veces es bueno soltar algunas cosas que pueden parecer extremas, pero en realidad lo que hacen es mostrar una situación difícil en la que estamos pasando, muy difícil, muy complicada, que tarde o temprano, Puma, esta situación se tenía que desbordar, sí. Tenía que desbordarse. O sea, el Perú no está encauzado hacia un país en donde sea muy fácil debatir. El hecho de que se venía hablando, diciendo que estas desigualdades que se vienen generando en el país no son cuestión de broma, no es cuestión de que esto iba a encauzarse como nosotros quisiéramos. No hemos derrotado el caldo de cultivo del terrorismo de esa nefasta época de los años 90, de los años 80, ¿no? Que felizmente terminó pero militarmente han sido derrotados, porque las causas de ese problema generado, de ese gran baño de sangre que hemos tenido, se mantiene. Y muy probablemente se hayan acrecentado las diferencias. No hemos aprendido nada de esa época, y hoy en día seguimos aplacando con fuerza, utilizando la fuerza a quienes protestan, no a quienes hacen, y se ha convertido esto efectivamente, no como la misma policía dice, no son todos, son vándalos infiltrados ahí en la masa que protesta, pero nadie habla de la masa que protesta. Todo el mundo habla, Puma, de los vándalos, de los desmanes que causan, pero el problema de fondo sigue siendo tratado como que no existiera. Eso es lo que más me preocupa a mí. Es decir, así ya ha habido y la noticia va sobre que murieron unas personas, efectivamente, que no hay que dejar de decir, pero lo otro, el caldo de cultivo de todo esto, el problema de las desigualdades, el hecho de que alguien quiere apropiarse del desarrollo económico de un país, que estamos poniendo en peligro el país. Y yo siempre he dicho, Pedro Castillo es, si quieres, el esperpento, el engendro de ese gobierno de 40 años. O sea, todos hemos puesto, digo yo, a Pedro Castillo y nos hemos visto reflejados en un gobernante que tenía mínima capacidad de análisis, que no podía hilvanar 2 o 3 años, y siendo docente primaria. Y la cosa es, lo que no queremos es mirarnos en ese espejo. El problema es porque Castillo lo ha llevado ahí la mayoría. Quiere decir que la mayoría se siente representado con Castillo. Y entonces, ¿por qué en un momento no miramos hacia allá?
¿En qué momento vamos a decir efectivamente no sigamos produciendo ni reproduciendo más castillos? Ese es el gran problema, Puma. Porque de nada, ya, vamos a aplacar, vamos a poner la basura, como decían, debajo de la alfombra. Y todo va a parecer bonito de nuevo. Y lo que has hecho es otra cicatriz más que no, o otra herida más que no cicatriza. Otra herida más que no se cura. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir así? Ya no queremos. Nadie quiere volver a las etapas de terrorismo. Nadie. Y no me tienes por qué decir, le digo a alguien, no me tienes por qué decir cuando yo te muestro la realidad, y esto es lo que está pasando, no me tienes por qué decir terruco, porque la realidad es esa. Y los hechos lo demuestran y están ahí. Más bien preguntémonos qué hacemos con claro, eso. A eso iba justamente. ¿Qué hacer? O sea, ¿cuál es la salida? Por ejemplo, yo conversaba con el doctor Marco Tulio Gutiérrez y me decía de que en el tema que se pide un cambio de constitución, ¿por qué no pensar en nuevas enmiendas constitucionales? Entre ellas, por ejemplo, la revocatoria del presidente o presidenta, sea las circunstancias, y de los congresistas. Solamente se pueden cambiar o quitar o sacar, cual sea la palabra, a los alcaldes, a los gobernadores, a los consejeros regionales y a los regidores. Pero los congresistas pasan piola y pasa piola el presidente. Y si mete la pata, tenemos que aguantar los 5 años. Exactamente. Y entonces, en todo este tablero de ajedrez político que estamos viviendo, realmente la jugada maestra que se tiene que hacer en este momento está en el Congreso. Uh-huh. Imagínate un partido de ajedrez en donde dice ya, la jugada ya está puesta. ¿Y en qué momento el Congreso, esos 30 cerebros que están ahí, van a decir, la salida es esta? Puma, no está la salida ni en la calle, no está la salida ni en la represión, no está la salida ni en el Ejecutivo ahorita, porque yo estoy esperando hasta ahora siquiera un mensaje presidencial, y no ha habido un mensaje presidencial. La señora Dina Boluarte ha salido a hablar, a decir que se calmen, que todo esto, o sea, a instar a que todo, pero no hay ninguna medida. No hay ninguna salida. Estamos en piloto automático en medio de una tormenta. No tenemos piloto. No tenemos líderes. Y todos los líderes están callados, supuestamente. Hernando de Soto, Keiko Fujimori, todos no hablan absolutamente nada de la crisis. ¿Por qué? ¿Por qué nadie sale a decir algo al respecto? Es como que si dejaran, pues, que se hunda, pues, ¿no? Que se hunda y luego están esperando el momento oportuno, porque claro, era otro de los temas también que tras esta plataforma que se reclama, ¿no? Dicen, bueno, renuncia a Dina Boluarte, cierre del Congreso, elecciones inmediatas. Entonces, al decir elecciones inmediatas, bueno, se supone que como no va a haber mucha regla de juego, supongo que volverán a postular los que ya estamos acostumbrados, ¿no? Es que ese es el juego del Congreso. ¿Por qué crees que demora el Congreso? Y bueno, es mi hipótesis, es mi opinión. Sí. Como dice usted. ¿Cuál es mi opinión? De que se caliente la calle. Por eso es que la extrema izquierda quiere calentar la calle. El Congreso, representado en manos hoy día de la extrema derecha, representado ahí. ¿Por qué crees que demoran la solución? Porque lo que quieren es que se caliente, que renuncie Dina Boluarte, y luego que las elecciones se den para que solamente los que estén en el Congreso postulen. Qué fácil. Uh-huh. Qué bonito. Y ellos no tienen la culpa, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque renunció nos metió en un problema. ¿Ahora qué hacemos? Tendremos que ir a elecciones. Sí, cuando tranquilamente podemos ya que las instituciones digan de una vez, la salida está en el Congreso, y que diga efectivamente, si las elecciones van a ser en abril, que de una vez. No, la Constitución no es algo sí, que... Había leído por ahí, por ejemplo, una propuesta de un congresista que era que para este proceso electoral que se viene, los que están en funciones no puedan hacer una vez seguida. O sea, Dios mío, ¿en dónde estamos? Por eso, incluso están pensando que se vayan a una reelección. ¿Qué estarán pensando? No sabemos. Mientras tanto, la calle sigue alterada. No hay presidente, no tenemos presidente.
Puma. No hay cabeza visible de un liderazgo en el Perú. No solamente ahí, ni siquiera en la oposición. No tenemos, estamos completamente huérfanos. Claro, porque también a veces nos como ponemos... que si Sí. tus padres te hubieran dejado en tu casa y te dicen, vean ustedes cómo se las arreglan, muchachos. Yo no sé, yo no tengo nada que ver aquí. Claro, porque eso Imagínate. también es un tema que vale la pena, lo acabas de mencionar. No hay un rostro visible en ninguno ni en el otro lado. Ojo, Así es. porque no vemos o sea, quienes encabezan, no hay interlocutores, por ejemplo, para los temas de la marcha. ¿Quién pues nadie da la cara? Nadie. Y es más, es que eso es una estrategia. Es una estrategia en donde toda la gente de la extrema izquierda que han estado metidos en el gobierno, ¿por qué? Porque Pedro Castillo les permitió la cuota de poder suficiente y necesario para armarse de los recursos necesarios para estas movilizaciones. Esto estaba planificado, esto estaba hecho así, decían vamos a tener que la única forma es tomar el poder, es meternos a la DINI, es meternos a la DIRCOTE, tenemos que saber y conocer todo. Entonces ellos ya no quieren más, ya no querían más gobierno, por lo tanto le dan la salida a Pedro Castillo, porque antes que se vaya a la cárcel por corrupto, mejor que se vaya por cuestión política, que se vaya por golpista antes que por corrupto, porque ¿dónde está la fiscalía que tenía todas las pruebas para acusarlo de corrupto? ¿Dónde está? ¿Por qué la fiscalía tampoco no actúa? ¿Por qué no dice, señor, acá están las pruebas de que este señor es corrupto? Yo voy más por la tesis de que lo que quería la extrema izquierda era esta situación. O sea, nada es, digamos, circunstancial, sino ya planificado. No, absolutamente. Yo no creo que haya nada casual aquí. No hay nada que ha venido por las casualidades. Ellos sabían y lo que han hecho es promover y la extrema derecha, igualito con ellos metidos en el República. Porque Cerrón y Keiko Fujimori no tiene mucha diferencia. A ambos no les interesa la democracia. Tomando a Keiko Fujimori como la lideresa de la extrema derecha. No les interesa la democracia. Igual del otro bando. Igual del otro lado. ¿Tú crees que a Vladimir Cerrón, a Bermejo, a Betty Chávez les interesa la democracia? ¿Y a Keiko Fujimori, a todo el grupo que manejaban los 73 congresistas, les interesa la democracia? Por más que dicen que no ha sido gobierno, ¿no? Con mayoría parlamentaria. Bueno, tenía la oportunidad de ser el presidente y no quiso. ¿Por qué? Porque ella quiere anarquía. Quiere el poder llegando entrando por la ventana, no por la puerta, porque por la puerta no puede, porque no ha sido capaz ni siquiera de ganarle a Pedro Castillo. No ha sido ni siquiera capaz de eso. Entonces, aquí tenemos una lideresa que no es capaz de nada. Sí, pues entonces, un escenario bastante complicado, lamentablemente, para nuestro país. Ojalá, así como están las cosas, no veo luz al final del túnel. Puede sonar duro, pero esa es la lectura que tenemos ya, al margen también de los años que tenemos encima. Ya a veces lo veo medio complicado, lo veo esta situación. Ojalá que superemos este mal momento, bueno, y esperar que el país salga de este momento difícil y ver qué se viene más adelante. Habíamos indicado de que, bueno, se propone la renuncia de la presidenta Boluarte, el cierre del Congreso, elecciones inmediatas, y se cierran ellos y la Asamblea Constituyente. Y como tú lo indicas en el análisis que haces, nada es que se cayó del cielo y le dio ganas de hacerlo, sino esto ha sido planificado ya con antelación. Esto ha sido planificado. No podamos, no cerremos la vista, no nos hagamos los ciegos ante una situación, salvo que no tengas ni siquiera idea de lo que puedes predecir en un futuro si es que estás metido en política. No puedes pensar, a menos que no sepas lo que es la izquierda, la extrema izquierda, y lo que ha hecho es pulverizar a la izquierda en el Perú. La izquierda, esa izquierda democrática ha desaparecido en el Perú, porque tampoco no tiene ni líderes ahorita. Si tú pensabas que Verónica Mendoza y todo ese grupo de Indira Wilca, de pronto que sí querían, ¿dónde están? Salvo el Partido Morado, que ha aparecido de no sé de dónde, pero ha aparecido ahí con claro. comunica. Y dentro de todo esto, la más cuerda parece Susel Paredes, ¿no?
Entonces, que realmente dice las cosas que todos esperamos que alguien diga, pero la masa congresal parece que no pensara, o parece que lo que ellos quieren es otra cosa. Muy bien, Marcelino, nos ha ganado el tiempo, ya hay que ir al corte comercial. Yo te agradezco muchísimo, como siempre, la generosidad que tienes para atendernos y compartir algunos conceptos. Insisto, yo se lo vuelvo a repetir, a veces nadie quiere dar la cara, pues entonces apelamos a la gente que siempre hace el análisis frío, sin llegar a la pasión, decirlo, defiendo esto así, ¿no? Pues tampoco, si no perdemos objetividad. Un gran abrazo, Marcelino, te agradezco mucho. Gracias a ti, Tomo. Muy bien.